Bien, siempre es importante recordar y conocer que parte de las buenas prácticas, y no solamente en aire acondicionado, es el uso del equipo de protección personal, ¿ok? Digamos, es lo mínimo que se puede hacer para protegernos, ¿no? Los trabajos que vamos a realizar. Entonces, básicamente requerimos de un casco, lente de protección, guantes, bota de seguridad, un chaleco, ¿no?, con la señalística, en la cual forma parte del EPP. Bueno, aquí todavía podemos incrementar más el EPP, pero eso va a depender de la circunstancia en la cual nos encontremos. Estamos trabajando en espacios confinados, en altura, puede incrementar la cantidad de los equipos. Bien, aquí estoy señalando, bueno, indicando, ¿no?, una serie de herramientas, perdón, que se utilizan, y herramientas y materiales que se utilizan para el tema de la instalación, ¿no?, los equipos de aire acondicionado. Entre ellos, pues, tenemos, por ejemplo, ¿no?, el taladro, las escaleras, ¿no?, herramientas eléctricas, equipos, bombas de vacío, balón de nitrógeno, equipos especiales o herramientas especiales, juego de abocardado, cortatubos, ¿no?, etcétera. Bueno, instrumentos de mediciones electrónicos, multímetros, vacuómetros, balanza electrónica, ¿no?, etc. Aquí he nombrado muchos de las herramientas y materiales que se utilizan para la instalación. ¿Sí? Bien. Es importante también tener en cuenta de que para toda instalación o para toda instalación de equipo de aire acondicionado es importante leer el manual, ¿no? En el manual aparece indicaciones, ¿no?, criterios para la instalación del equipo en específico, ¿no? Cada equipo de aire acondicionado, por en este caso la marca York, tiene su propio manual, ¿ok? Entonces es importante que primero se lea el manual y luego se instala el equipo, ¿ok? Que a veces no pasa así, ¿no? A veces primero instalamos primero instalamos el equipo. Una vez que el equipo falla, ¿qué hacemos? Leemos el manual, ¿no? Entonces así no debe ser, ¿no? Primero tenemos que leer el manual y luego recién poder instalar el equipo. Bien, dentro del manual aparecen criterios, por ejemplo, con respecto a la instalación de la unidad evaporadora. ¿Ok? La unidad evaporadora, al montar en la pared, pues tiene que cumplir algunos requisitos, ¿no?, que son las distancias, ya sea entre el techo y la parte superior del evaporador. Aquí me indica que tiene que ser superior a 15 centímetros. Por la parte inferior, una distancia superior a 200 centímetros. Y los laterales, una distancia superior a 20 centímetros, ¿no? Entonces, aquí estos son los criterios que tenemos que respetar, simplemente, ¿no? No podemos colocar el equipo, en este caso, muy arriba, puesto que eso va a repercutir en su funcionamiento. O sea, va a tener un mal funcionamiento. Bien, eso con respecto a la unidad interior o la unidad evaporadora. Bien. Bien. Aquí los criterios para la fijación de la placa de montaje. ¿Okay? En el manual indica claramente el tema de la fijación de la placa de la unidad evaporadora. Aquí tenemos una de las placas. ¿Okay? Por aquí nos indica, ¿no?, aquí tenemos un ejemplo de que la placa tiene que ir a nivel, utilizando un nivel, obviamente. ¿Okay? Y también aparecen los puntos indicados para colocar sus autorroscantes, ¿no?
previamente ya también se han instalado los tarugos. ¿Ok? Y también observamos que en la placa aparece una indicación para poder marcar el agujero. ¿Ok? Entonces el agujero que se va a marcar en la pared, pues lo indica claramente el manual, ¿no? Y aquí, en base a un criterio, para poder encontrarlo, ¿no?, podemos ubicar adecuadamente ese agujero o marcar para perforar ese agujero, ¿no? Ahora, el agujero, una vez ya marcado, que al perforarlo, el manual indica claramente que no tenemos que perforarlo de manera horizontal a nivel, sino tiene que haber un pequeño desnivel, una caída hacia el exterior, ¿no? Hacia el exterior. Okay. Básicamente por aquí lo que va a pasar son las tuberías, son los cables y la tubería de drenaje, por donde circula el agua, ¿no?, que proviene de la unidad interior. Bien, como les comentaba, estoy colocando imágenes de un equipo que tenemos, o de los equipos que tenemos en la Escuela de Rectificación del Perú. Aquí tenemos la unidad evaporadora, ¿ok? Estamos preparándola para la instalación, estamos adecuándola, en este caso estamos direccionando las tuberías. Como ven ustedes, las tuberías, aquí voy a hacer un primer plano, aquí las tuberías han sido modificadas, es decir, en la máquina o en el equipo original, aquí vienen con unas tuercas, ¿ok? Entonces ahí tenemos que, bueno, como es un equipo de entrenamiento, para poder adecuar en el módulo de entrenamiento, ¿no?, pues se hace esto, ¿no? Pero cuando ustedes van a hacer una instalación en una vivienda, en un establecimiento, lo más recomendable es que el equipo conserve su originalidad, ¿ok? Entonces aquí tiene que permanecer sus tuercas, ¿no? ¿Ok? Ese detalle hay que tomar en cuenta. Bien, pues aquí también observamos el trabajo de montaje de la unidad evaporadora. Como dije, la unidad evaporadora, en este caso la placa que está a nivel, también conlleva que la unidad evaporadora también se encuentra a nivel. O sea, no es necesario hacer un desnivel a la unidad evaporadora en dirección al drenaje, porque ya la bandeja de condensado está preparado para eso, tiene su propio desnivel. Bien, ahora observamos la unidad exterior o la unidad condensadora. En el manual también indica claramente las distancias que tenemos que respetar, ¿no?, al instalar la unidad exterior. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, nos indica que la distancia en la descarga del aire caliente tiene que ser superior a 200 centímetros, o sea, 2 metros, ¿no? Por la parte trasera, la que está, donde estoy indicando, vamos a poner el puntero. En la parte de atrás nos indica cuánto, superior a 10 centímetros. ¿No? En la parte de atrás, 10 centímetros, la parte superior, 20 centímetros, o superior a 20 centímetros. O con respecto a la parte eléctrica y la parte de conexiones mecánicas, tiene que haber una separación superior a 30 centímetros, y del otro extremo también superior a 30 centímetros. ¿Okay? Aquí nos indica que tiene que ser superiores a estos valores. Bien, y aquí tenemos imágenes de cómo montar, ¿no?, la unidad condensadora. Toda unidad condensadora viene con unos accesorios. En este caso, aquí tenemos 4 de ellos, que son unas bases de goma, en la cual va a contribuir a poder disipar las vibraciones o minimizar las vibraciones generadas por el equipo. Entonces es importante que ustedes tomen en cuenta esto, ¿no?, ya que el equipo vibra. Y estos elementos contribuyen a disminuir esa vibración. Y seguidamente, pues, colocamos o hacemos los ajustes con los pernos correspondientes.
Las herramientas para la instalación de los tubos de cobre son herramientas básicas, por ejemplo, los expandidores de golpe, el cortatubo, ¿no?, con su escariador, el cepillo para limpieza interna de las tuberías, la wincha para el metrado de tuberías de cobre, el doblador de tubos para doblar diferentes ángulos que se puedan generar en el proceso de instalación, martillo, que también se utiliza para el trabajo de expandido, básicamente, las llaves ajustables o llaves de boca para el ajuste de las tuberías de cobre, y juego de abocardado, que se utiliza para realizar el avellanado o el flare a las tuberías de cobre. Bien, las tuberías que se utilizan para el trabajo de instalación de equipos de aire acondicionado son tuberías de tipo ACR, ¿ok? Son tuberías específicamente para ese fin, pues, ¿no? Están basadas en la norma de fabricación ASTMB 280. Estas tuberías vienen en rollos de aproximadamente 15.24 metros. 15 metros aproximadamente, ¿no? ¿Ok? También aparece una tablita donde indica, pone ahí las dimensiones, pesos y presión de las tuberías de cobre que utilizaremos, ¿no? En diferentes medidas, 3/16, 1/4, hasta 3/4. Aparece una serie de características de las tuberías. Son tuberías flexibles, pero claro, hasta un nivel, ¿okay? Hasta un nivel, no es flexible, hasta un nivel, ¿okay? Son maleables. Bien, estas tuberías pues vienen así en la compra, pues, ¿no? En rollos. Ahora, las tuberías que vienen con el equipo aire acondicionado, porque así vienen, ¿no? Ya vienen forradas de manera individual, ¿ok? De manera individual. Cada tubería viene con su respectivo forro, ¿ok? Su respectivo aislante. Bien. Ahora, una vez que ya hemos instalado la unidad interior y la unidad exterior, vamos a proceder a instalar, o en este caso, a metrar, ¿no? Para la instalación de tuberías de cobre. Así como lo estamos viendo en pantalla, ¿no? Tomando como ejemplo módulo de entrenamiento de la Escuela de Refrigeración. Entonces, con el metrado ya sabemos qué cantidad o qué longitud de tubería vamos a necesitar, ¿no? Vean que en todo momento, porque es importante señalarlo, ¿no?, que en todo momento estamos utilizando el equipo de protección personal, ¿ok? Entonces, tal vez para muchos no es costumbre utilizar el EPP, ¿no? Pero es parte de nuestra protección. Entonces, la idea es utilizarlo, ¿no? Y posteriormente acostumbrarnos al uso, ¿no? Que forme parte de nosotros. Bien. Luego viene, ya una vez metrado, la manipulación de las tuberías de cobre. Tener mucho cuidado cuando estamos desarrollando tuberías de cobre, porque son maleables, se pueden deformar. Una mala deformación puede generar una restricción, ¿no? Entonces tenemos que desarrollarlo adecuadamente. Luego de eso procedemos al metrado, a la medición, la longitud que vamos a utilizar para el equipo. Seguidamente viene el corte, limpieza y abocardado de tuberías de tubos de cobre, ¿no? Entonces cortamos con una herramienta apropiada, que es el cortatubo. Luego procedemos a hacer el escariado, siempre con inclinación a la tubería para evitar que ingrese la escoria o la rebaba dentro del tubo, ¿no? Siempre con inclinación. Y luego procedemos a realizar el abocardado. En los diferentes manuales de los equipos de aire acondicionado, pues aparece una serie de indicadores para poder hacer el correcto abocardado. En este caso, que tomamos como referencia uno de ellos, ¿no?, en las cuales nos dan, de acuerdo al diámetro de tubería de cobre, nos dan unas distancias o unos rangos de distancias para poder generar el abocardado, ¿no? Entonces, ahí es el punto, uno de los puntos claves, ¿no? El correcto abocardado. Ya que si lo hacemos de manera equivocada, ¿no?, podemos contribuir a que se pueda generar alguna fuga en el proceso. Entonces, para poder minimizar estos tipos de problemas,
tenemos que leer el manual. El manual nos indica claramente lo que tenemos que hacer. Y luego, pues, una vez hecho el abocardado, aquí básicamente para hacer el embone, tenemos que primeramente embonar a la unión, ¿no? En la unión biselada, la tubería de manera recta, y luego recién colocamos la tuerca y hacemos el ajuste manual, ¿no? Una vez que usamos manualmente, ya podemos ahora sí utilizar la herramienta apropiada para el ajuste final, ¿no? Esa es la forma adecuada de hacer la junta, ¿no? En los trabajos de aire acondicionado no se permite el uso de aditivos en el embone, como por ejemplo el teflón, ¿no? Entonces, el teflón tiene otras aplicaciones. En aire acondicionado o refrigeración no se usa teflón, ya que quien va a hacer el sello es el abocardado, ¿no? Es el abocardado. Bien, luego vienen las técnicas de doblado, de tuberías de cobre, utilizando una herramienta apropiada, que es el doblador, ¿no? Seguidamente vemos aquí lo que es el expandido recto, para poder hacer la junta tubo con tubo y poder hacer la unión en base a un proceso de soldadura, ¿no? Aplicando un material de aporte. Bien, luego viene aquí, observamos el recorrido de las tuberías de cobre, ¿no? En la cual, como ven, ya están instaladas, ¿no? Estas son imágenes de trabajo que han hecho los alumnos, ¿no? También en la escuela de refrigeración, con el doblez adecuado, el ángulo adecuado, ¿no? Y aquí estas tuberías están todas ya montadas. Bien, ahora, materiales para limpieza y soldadura. Antes de soldar tuberías de cobre, ¿no? Tenemos que conocer qué materiales necesitamos, ¿no? En este caso, para la limpieza, una fibra áspera, ¿no? Para limpiar la tubería de cobre, ya sea el macho o la hembra. Luego, utilizaremos fundente, ¿ok? Ya sea fundente en pasta o fundente en polvo, ¿no? Este fundente lo que hace es, bueno, sirve primordialmente para disolver las capas de óxido que se van formando continuamente durante el calentamiento de una pieza, ¿no? Bueno, esto protege, ¿no? El área para soldar contra todas las influencias dañinas procedentes del medio ambiente. Okay, básicamente para eso el fundente. Ahora, la varilla, en este caso a veces lo llaman varilla de plata, ¿no? Pero básicamente es un material de aporte, porque no solamente contiene plata. En algunos casos no contiene plata porque es 0%, ¿no? Pero para trabajos de instalación, en este caso de soldadura, de tubos de cobre, lo más recomendable es utilizar soldaduras mínimo al 5%, ¿no? Esta soldadura pues posee una serie de aditivos, no solamente es plata, ¿no? Aquí indica claramente que pues contiene en este caso 5% de plata, 89% de cobre, 6% de fósforo, ¿ok? etc, etc. Entonces no solamente es plata, ¿ok? Podemos llamarlo un material de aporte, por ejemplo, ¿no? Bien, aquí vemos imágenes con respecto a la limpieza de tubería de cobre y la aplicación de fundente, ya sea en la hembra, dentro de la tubería, la parte que la tubería corresponde a la hembra y también al macho. Bien. Esta información me pareció interesante, el cual ya se puso en práctica, y pues con este conocimiento podemos nosotros utilizar la longitud necesaria de material de aporte, ¿no? Y no desperdiciarla, ¿no? Por ejemplo, si vamos a soldar tubería de 7 octavos, ¿no? ¿Qué longitud de varilla necesitaremos o utilizaremos? 7 centímetros, ¿no? 7 centímetros. Y así, para diferentes diámetros de tubería de cobre, podemos utilizar diferentes longitudes de varillas
o material de aporte. Ahora, claro está que para poder llegar a utilizar lo necesario, pues conlleva horas de práctica, bueno, para poder llegar a este punto, bueno. O sea, no es sencillo, esto conlleva bastante práctica para poder llegar a utilizar lo necesario, ¿no? Bien, ahora, lo más recomendable para el trabajo de soldadura es el uso de un equipo para soldar, es un equipo acetilénico, ¿ok? Entonces, este equipo está conformado por un balón de oxígeno, un balón de acetileno, reguladores de etileno, regulador de oxígeno, mangueras, válvulas antirretorno para evitar que la llama retorne, que es un dispositivo de protección, la caña y la boquilla finalmente, ¿no? Entonces, las regulaciones que tenemos que realizar en los reguladores eh, son aproximadamente en oxígeno, ¿no? Podemos regular hasta una presión de unos 30 psi, y en acetileno una presión mínima, bueno, máxima, hasta 5 psi, ¿ok? ¿Por qué aquí es mucho más bajo? Porque básicamente el acetileno es un gas muy inestable. Entonces, las presiones en las cuales trabajaremos tienen que ser muy bajas, ¿no? Aquí podría ser un poquito más bajo, ¿no? Pero 5 psi se recomienda ajustar para el trabajo de soldadura. Otro punto importante es que no se recomienda utilizar encendedores para poder encender la llama o la caña. Aquí lo que se tiene que utilizar es un chispero, ¿okay? Un chispero como el que ustedes están viendo. Bien. Precauciones para el proceso de soldadura. Aquí hay mucha información, bueno, sobre lo que tenemos que hacer antes de soldar, por ejemplo. No permita que el oxígeno a presión entre en contacto con los aceites o grasas porque la reacción con dichos elementos genera calor. Almacene los cilindros en áreas destinadas a su fin. Mientras estén en uso, los tanques o cilindros, póngalos verticalmente y con el extremo de la válvula hacia arriba, ¿no? No dejar que el acetileno entre en contacto con cobre, mercurio o plata sin alear, que pueden formar mezclas explosivas con el acetileno. No use acetileno a presiones mayores de 1 bar o 15 psi. Es por su inestabilidad, ¿no? Peligroso. Antes de abrir las válvulas de los tanques, asegúrese que los reguladores estén bien ajustados y sus asas desenroscadas por completo. Nunca deje que la presión del tanque de oxígeno caiga por debajo de los 5 bares o 70 psi. Eso para evitar, ¿no?, el retroceso de las llamas, como les había comentado, ¿no? Por eso es importante utilizar las válvulas antirretorno. Bueno, no solamente en este punto, ¿no?, sino también aquí, en la salida de los reguladores. Bien, más precauciones. Cuando comience a abrir las válvulas de oxígeno, la válvula de oxígeno, hágalo lentamente. No abra la válvula del cilindro de estileno más de una vuelta. O sea, no se requiere, bueno, más de una vuelta. No use ninguna llave para abrir las válvulas del cilindro. Esto se hace manualmente. Bien, importante, bueno. Use jabón y agua para buscar las fugas que pueda haber en las mangueras o sistemas múltiples. Una vez que usted haya realizado todos los ajustes, ¿no?, con llaves en todos los accesorios del equipo para soldar, ahí no termina todo. Bueno, no podemos todavía soldar, sino tenemos que verificar las fugas. ¿Ok? Las fugas. Mantenga las chispas alejadas de las mangueras y de otros accesorios del equipo para soldar. Limpie con frecuencia las puntas o boquillas para soldar o cortar para que estén libres de partículas metálicas. No haga el proceso de soldadura sin usar accesorios de seguridad personal, EPP.
Ok, nuevamente EPP. Antes de sondar, asegúrese que tiene buena ventilación. Estas son las recomendaciones, son las precauciones que debemos tomar para el proceso de soldadura. Bien, y aquí estamos procediendo al trabajo de soldadura, ¿no? Haciendo las puntas directamente. Bien. Bien, aquí tenemos una recomendación, bueno, yo podría llamarle una obligación porque es necesario, ¿no? Es algo necesario realizarlas. Tenemos que pasar nitrógeno a una presión mínima, ¿no?, dentro de las tuberías mientras realizamos el trabajo de soldadura. Esto permite poder desplazar el oxígeno y que solo exista nitrógeno en el interior de la tubería. Con ello, vamos a garantizar que no habrá formación de óxido de cobre en el interior del tubo. El óxido de cobre son partículas de color negro, ¿no? Carboncillo, ¿no?, que se forma dentro de las tuberías. Entonces, eso es un contaminante, son partículas no condensables que no deben formar parte, ¿no?, del sistema. Entonces, de acuerdo a estas indicaciones, las presiones con nitrógeno que debemos aplicar pueden estar en el rango de 4 a 8 psi. Entonces, mientras sondamos, pasamos nitrógeno. Una vez que terminemos de sondar, que siga pasando nitrógeno, porque la tubería aún sigue caliente, ¿no? No se recomienda enfriar bruscamente, ni tampoco sumergir las tuberías en agua, a eso me refiero, ¿no? Ya que esos puntos en los cuales ha sido sondado pueden llegar a cristalizarse, y como el equipo está sometido a presiones, a vibraciones, esas partes se pueden volver muy quebradizas. Entonces, tenemos que dejar, lo más recomendable es dejar que se enfríe a temperatura ambiente. A ver, ¿sí me escuchan? Por ahí estoy leyendo el chat, me dicen que no me escuchan. Hola. Sí. ¿Me escuchas claro, Karina? Sí, sí, fuerte. Ok, listo. Ya, continuamos. Otra manera de aplicar nitrógeno, ya no por viendo presión, sino viendo caudal o flujo volumétrico, es utilizando, a ver, un regulador con flujómetro. ¿Okay? Entonces, si utilizamos este dispositivo mecánico, ya no veremos presión, ¿no? Aquí lo que tenemos que ver son otras unidades, ya sea estándar pies cúbicos por hora o litros por minuto. ¿Okay? Aquí están los valores recomendados, son valores prácticos, ¿no?, en las cuales simplemente pues llevamos la manguera negra a la toma de la tubería a través de un adaptador, ¿no? Y del otro extremo tenemos que reducir la tubería, ¿no?, para garantizar de que el nitrógeno pueda ocupar todo el espacio, todo el área de la tubería internamente. ¿Sí? Y los resultados que obtendremos, pues, son los que usted ve en pantalla, ¿no? Entonces, la primera imagen es una tubería, bueno, ha sido cortada a la mitad y vemos que no existe presencia de óxido de cobre. En cambio, la imagen que está en la parte inferior, la otra imagen sí nos muestra presencia de óxido de cobre. Es más, esta imagen ha sido limpiada, ¿no? Aquí debería haber más contaminantes, pero ven esa parte negra, ya, ese es el óxido de cobre. Entonces, que podría ser más, ¿no? Imagínate sondar diferentes puntos y no pasar nitrógeno. Todos esos contaminantes, esas partículas se van a juntar y pueden generar taponamientos, ¿no?, en tuberías de menor diámetro.
capilares, por ejemplo, ¿no? Entonces la importancia ahí pues, radica el uso de nitrógeno. Bien, una práctica no muy vista, bueno, pero es necesario mencionarla, ¿no? Y luego ponerlo en práctica, ¿no? Es la instalación de los tubos de cobre, específicamente en los ajustes finales, ¿okay? Los ajustes finales, de acuerdo al manual, ¿okay? De acuerdo al manual, se tiene que hacer o utilizar una herramienta especial. No solamente utilizando unas llaves ajustables o llaves de medida, ¿no? Hacemos el ajuste. Lo que sí garantiza un ajuste adecuado es a través de una herramienta llamada torquímetro. ¿Okay? El torquímetro es una herramienta en la cual usted puede regular, ¿no? En este caso, si hablamos en unidades de Newton metro, podemos regular los Newton metro que necesitamos para poder hacer el apriete adecuado o el ajuste adecuado. ¿Okay? Entonces, para tuberías de 1/4, ¿no? Por ejemplo, nos indica el manual que el ajuste debe estar entre 15 a 25 Newton metro. Entonces, si nosotros aplicamos esta recomendación o esta indicación o este criterio, ¿no? Pues vamos a garantizar de que ese abocardado que hemos hecho no se va a deformar más de la cuenta, ¿no? O peor aún, que no se estropee, ¿no? Entonces, un mal ajuste de las tuberías de cobre pueden generar accidentes, por ejemplo, al momento de presurizar con nitrógeno. Entonces, un mal ajuste puede generar de que esos puntos mal ajustados puedan reventar, ¿no? ¿Ok? Y puedan generar algún tipo de daños al técnico, por ejemplo. Entonces, lo más recomendable es aplicar o utilizar una herramienta llamada torquímetro. Y utilizando el conocimiento que aparece en el manual, hacer el ajuste adecuado. Aquí vemos en esta imagen, acá está el torquímetro, y aquí está la llave, es una llave francesa, en la cual está sosteniendo un extremo del tubo, en este caso de la unión, ¿no? Y solamente se mueve o gira el torquímetro. ¿Ok? Una vez que el torquímetro haya cumplido su función, ya pues usted escuchará un pequeño clic en la cual te indicará que ha finalizado el ajuste, ¿no? Y se acabó. Entonces ahora ya pasamos al siguiente proceso, ¿no? Así de fácil, ¿no? Pero la idea es tener esa herramienta y aplicar este procedimiento, ¿no? Entonces, utilizando llaves francesas o llaves de boca, no van a garantizar el ajuste adecuado de las tuberías, en este caso de las tuercas y uniones de bronce, ¿no? Bien, aquí tenemos ya el equipo instalado, unidad interior, unidad exterior, tuberías de cobre, ¿ok? ¿No? Ahora, en el campo, a veces nos vamos a encontrar con una circunstancia que nos sobra tubería de cobre, ¿no? ¿Por qué? Porque entre unidad exterior y unidad interior solamente hay una distancia de, por ejemplo, 1 metro. Y tú te preguntarás, ¿qué hago con la tubería que me sobra? Esa tubería que te sobra, no debes cortarla, ¿sí? No debes cortarlo, porque el manual indica la distancia mínima, ¿no? En este caso, o la longitud mínima de tuberías de cobre, que son 3 metros. Entonces,
Si es así, tenemos que ubicar las tuberías de cobre en una zona en la cual permita que el equipo pueda trabajar con normalidad, pues, ¿no? Que no genere obstrucción. Entonces, aquí en esta imagen, en la imagen que estoy señalando, ¿no? Hay un criterio de cómo podemos dejar las tuberías de cobre si es que tenemos ese tipo de inconvenientes, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí está indicado, ¿no? Bien, ahora procedemos a la prueba de fugas. La prueba de fugas, básicamente se utiliza nitrógeno, bueno, no hay otro gas por el momento. Ese nitrógeno quien tiene que ser introducido al sistema, ¿no? Y pues aquí vemos el balón característico, que es un balón de color amarillo. Utilizando un regulador de nitrógeno y regulándolo a una presión tal, ¿no? Podemos ya presurizar el sistema. Bien. El manual no indica a qué presión podemos presurizar, ¿ok? Pero eso no nos puede limitar, bueno, ya que hay manuales en las cuales sí lo dicen. Y como son manuales, también un equipo mini split, podemos utilizar ese criterio, ¿no? Para poder tener un punto de referencia de cuánto presurizar. Por ejemplo, bueno, hay varias formas, ¿no? Entonces, en este manual nos indica, eh, es un manual, en este caso esta información es con respecto al equipo mini split LG, ¿ok? LG. ¿Qué nos dice LG, por ejemplo? ¿Cuánto debemos presurizar con nitrógeno al sistema? Nos dice aquí, presurice el sistema a un máximo de 17.6 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Es en este caso para R22 y 28.1 kilogramos por centímetro cuadrado para el modelo R410A. Entonces la máquina que estamos instalando es un equipo que utiliza R410A y podemos utilizar este criterio, bueno, 28.1, que en PCI nos sale aproximadamente 399 PCI, ya 400, ¿no? Ahí está. Bueno, máximo, ¿no? ¿Ok? Es como máximo. Entonces, abrimos la válvula del balón de nitrógeno, regulamos el regulador de nitrógeno a la presión tal, y abrimos la válvula del manómetro de alta y aplicamos el nitrógeno al sistema. Se entiende que como el equipo es nuevo, las válvulas están cerradas y el refrigerante se encuentra dentro de la unidad condensadora, ¿no? Entonces las válvulas están cerradas, solamente estamos presurizando con nitrógeno las tuberías y el evaporador. ¿Ok? O sea, una vez aplicado el nitrógeno, procedemos a realizar la prueba de fugas. ¿Okay? Básicamente utilizamos la prueba de burbuja, utilizando jabón líquido, en todos los puntos donde hemos realizado las conexiones. No solamente en los puntos que tengan tuercas, sino también en las soldaduras. Donde existe mayor probabilidad de fugas son en las tuercas. ¿Okay? Son en las tuercas. Pero como hemos utilizado un torquímetro, hemos realizado un buen abocardado, entonces las posibilidades de que exista fuga en esos puntos van a ser mínimas, ¿no? Van a ser mínimas. Bien. El manual de buenas prácticas de refrigeración y aire acondicionado recomienda que el sistema esté presurizado con nitrógeno un lapso de aproximadamente 24 horas. ¿Okay? 24 horas. Con eso podemos garantizar de que en el sistema no hay microfuga, ¿no?
Bien, una vez terminada la prueba de fugas, ¿no? Tenemos que evacuar ese nitrógeno, expulsarlo al medio ambiente, ¿no? Y procedemos a realizar el vacío. El correcto vacío, ¿no? El vacío se realiza con una bomba de vacío, ¿no? Una bomba de vacío adecuada, ¿no? Para la capacidad del equipo, ¿ok? Y también utilizamos un dispositivo electrónico llamado vacuómetro. Lo conectamos de esta forma, ¿no? Se recomienda que el vacuómetro siempre esté instalado lo más cercano al equipo, ¿ok? Lo más cercano al equipo. Nunca alejado, siempre lo más cercano al equipo. ¿Ok? Puede estar aquí, tal vez, en lo más cercano, ¿no? O aquí. ¿Estamos? Ahora, el nivel de vacío a la cual debe llegar no debes, o sea, no se recomienda verlo aquí, pues, ¿no? En el manómetro de baja, que está en pulgadas de mercurio, porque no te da un valor exacto, bueno, no se aprecia ese valor. Entonces, por eso utilizamos un vacuómetro, que es un dispositivo de precisión, en la cual sí nos da el nivel de vacío adecuado. Entonces, aquí, como en algunos casos, ¿no? En el campo se ve, pues, ¿no? Que el técnico le da, hace el vacío y le da tiempo, ¿no? 1 hora, 2 horas, ¿no? El cual no es correcto, ¿no? Entonces, el tiempo no va a ser una variable definitiva, sino ahora va a ser la variable, lo que indica el vacuómetro en este caso. Los números que debe aparecer en el vacuómetro va a ser nuestro indicador. Ahora, el nivel de vacío a la cual debe llegar no depende del refrigerante, ¿ok? Ni del tipo ni de la forma, ni de la capacidad del equipo, sino depende del aceite que lleva el compresor. Entonces, este compresor lleva aceite POE, ¿ok? Entonces, el nivel de vacío a la cual debe llegar tiene que ser 250 micrones. ¿Ok? 250 micrones. Para este caso, ¿no? Bien, una vez terminado el vacío, ya procedemos a cerrar las válvulas, ¿ok? Y ese nivel de vacío debería mantenerse, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que a veces, o sea, normalmente, ¿qué sucede? Que no se mantiene, ¿no? No se mantiene, puede subir hasta un 20%, pero de ahí debe detenerse, ¿no? No debe subir más. Y si es que sigue subiendo el nivel de vacío y supera los 1000 micrones, entonces no podemos dar garantía, ¿no? Tenemos que nuevamente presurizar con nitrógeno y buscar las fugas nuevamente. Y luego, una vez encontrado la fuga, procedemos a realizar nuevamente el vacío, hasta obtener los valores indicados. Terminamos con la prueba de fuga, ya esperamos el tiempo adecuado que se mantenga, que son de 5 minutos a más, ¿no? 1 hora como máximo. Y procedemos a abrir las válvulas. En este caso, la apertura de válvulas se tiene que realizar primeramente utilizando unas llaves Allen. Pues abrimos la válvula de salida, que en este caso es la tubería de 1/4, válvula de 2 vías, ¿no? Primero se abre esta, ¿no? Con llave Allen en forma antihoraria, todas las vueltas, y luego se abre la otra válvula, que es la válvula de 3 vías, que corresponde a la tubería de media. También se abre totalmente. Y pues observamos que los manómetros empiezan a marcar una presión superior a 0, en la cual nos indica que estamos ya presurizando el sistema completo. Bien. Bien, ¿qué pasa? Que a veces puede ocurrir que en el campo nos excedemos de la distancia de las tuberías. Las tuberías que vienen en el equipo, en el kit, es aproximadamente 3 metros. Pero de repente nos hemos excedido o hemos superado esa distancia o esa longitud y tenemos que hacer una recarga de refrigerante. ¿Ok? Entonces, esta máquina
en la placa de características de la unidad exterior nos indica el tipo de refrigerante y la masa en kilogramos de refrigerante, que es aproximadamente 820 gramos, ¿eh? 820 gramos de refrigerante. ¿Mm? Bien, entonces, de acuerdo al manual de este equipo, Short, nos dice que puede conservar la carga de fábrica, ¿no? O puede mantener esa carga de fábrica, no hacer ninguna modificación, ni un incremento, pero hasta una distancia máximo de 5 metros. Para este manual, bueno, para este equipo, perdón. Eso podría variar. En algunos casos, algunos equipos mini split, el manual indica hasta 7.5 metros, 7 metros como máximo. Pero en este manual indica hasta máximo 5 metros. ¿Okay? 5 metros. Entonces aquí indica que no necesita aumentar refrigerante. Pero si sobrepasamos esa longitud, ¿okay? Máximo 15 metros, ¿no? Si el equipo es de 12.000 BTU hora, bueno, menor a 12.000 BTU hora, tenemos que hacer una recarga de 20 gramos por cada metro. Si el equipo es de una capacidad mayor, o sea, mayor a 18.000 BTU hora, mayor o igual, ¿no? Tenemos que hacer una recarga de 30 gramos por metro, ¿okay? Por metro. Entonces, lo más recomendable para hacer la carga es, o para, claro, para hacer la carga, a ver, ahí está, antes de ir ahí, ahí está, ya. Antes de hacer la carga, primero tenemos que, antes de abrir las válvulas, perdón, ¿sí? Antes de abrir las válvulas, aquí, antes de abrir las válvulas, si ya sabemos la distancia que excede, entonces, primero hacemos la carga de refrigerante, el adicional, ¿no? Y luego recién abrimos las válvulas, ¿ok? Eso sería más recomendable. Primero cargamos lo que necesita, hacemos una recarga, ¿no? Y luego abrimos las válvulas. Bien. Bien, a ver, precaución, dicen. Si se fuga refrigerante del aire acondicionado, es necesario descargar todo el refrigerante, ¿no? Haga vacío primero y luego cargue el líquido refrigerante en el aire acondicionado de acuerdo a la cantidad marcada en la placa. No permita que otro medio de enfriamiento, excepto por el especificado R410A o aire, entre al sistema de enfriamiento. De otra manera, habrá fallas en la alta presión del sistema que lo podría hacer estallar o causar lesiones. Estas son las recomendaciones. ¿Sí? Entonces, como el refrigerante es un refrigerante mezcla, ¿no? Lo más recomendable es retirar ese refrigerante, ¿no? Solucionar el problema de la fuga, ¿no? Y posteriormente hacer la carga de refrigerante adecuada o necesaria. Aquí, como estamos observando, ¿no? Esta es la forma de hacer la carga de refrigerante o la recarga de refrigerante. Tenemos que inclinar el balón, ¿no? Porque se tiene que cargar en forma líquida y lo hacemos en este caso por la zona de baja. Entonces, cuando el equipo está apagado, realizamos esa recarga, bueno, vamos, pero tenemos que ir dosificando. No debemos abrir la válvula, o abrir toda la válvula, sino abrir apenas para ir dosificando el refrigerante que está ingresando en forma líquida, ¿no? Entonces ahí vamos dosificando. O algo mejor, utilizar un dosificador, bueno, en serie. Ya con eso podemos hacer un trabajo mucho más seguro, bueno. Bien, entonces una vez ya hecho la recarga, ya podemos abrir las válvulas. Bien. Con respecto a la parte eléctrica, este equipo es un equipo inverter,
¿Okay? No es un equipo convencional, es un equipo inverter, o sea, tiene electrónica en la parte de la unidad interior y tiene electrónica en la parte de la unidad exterior. ¿Okay? Entonces, aquí vemos sus borneras de conexión, tanto de la unidad interna como externa. Observamos su tablero, donde aparece una llave termomagnética y un diferencial apropiado para el equipo, ¿no? O para, en este caso sí, para los conductores. Y pues salimos del diferencial y nos dirigimos a alimentar, ¿dónde? Hacia la bornera de la unidad exterior, bueno, en L1 y L2. ¿Ok? Y también tierra, ¿no? El conductor de puesta a tierra. También hacemos la conexión de alimentación 220 de la bornera de la unidad exterior hacia la bornera de la unidad interior, donde también indica L1 y L2. También debe ir el cable de señal, indicado por el color blanco, conductor con revestimiento blanco, que es el cable de comunicación, el cable de señal, y finalmente el conductor de puesta a tierra también. ¿Ok? Bien. Aquí observamos los diagramas de conexión de la unidad exterior y la unidad interior, ¿no? La forma en la cual vamos a conectar el equipo. Aquí observamos la bornera, ¿no? De la unidad exterior y por aquí la bornera de la unidad interior. Bien, finalmente ya tenemos el equipo totalmente instalado, ¿no? O en este caso eléctricamente conectado, ¿no? De esta forma. Bien. Bien, chicos, entonces terminamos con la ponencia. Aquí dejo mi correo y la página web de la Escuela de Refrigeración del Perú. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. Hola, Alexander. Veo que en el chat hayan dejado un par de preguntas. A ver. Sí, aquí estoy leyendo las preguntas. Bien. A ver. Sí, sí. Luego del vacío, ¿cómo nos aseguramos que no ingrese aire por las mangueras del sistema cuando vamos a recargar gas por tener una distancia mayor a 5 metros? O sea, la forma de garantizar de que no hay aire en las tuberías, pues es hacer un correcto vacío, ¿no? Utilizando el vacúometro. Y ahora con respecto a la recarga, tenemos que, si es el equipo en cuestión, sabemos que la distancia es máximo 5 metros. Entonces tenemos que hacer una medición, ¿no? ¿Cuánto de tubería total hemos instalado? Y luego hacer la diferencia, ¿no? ¿Cuánto es lo que está de más, digamos, ¿no? ¿Cuánto es lo que excede? Y ver el manual y hacer la carga correspondiente, ¿no? Los gramos que se requieran en la recarga. Iván Vargas dice, en caso de traslado, ¿cuál sería el proceso de recuperación de refrigerante? Bueno, el trabajo de recuperación ahí, a ver, un momento. Vamos a hacer aquí. Bien, entonces aquí con el equipo en funcionamiento, ¿ok? Para poder nuevamente recuperar o guardar el refrigerante en la unidad condensadora, tenemos que cerrar primeramente la salida de refrigerante, que es este punto, ¿no? Cerramos aquí
totalmente. Observamos en el manómetro de baja que la aguja empieza a descender con dirección a 0, ¿no? Una vez que esté cercano a 0, tenemos que ir cerrando totalmente la válvula de retorno, que es la válvula de 3 vías, ¿no? Una vez cerrado totalmente y la aguja indicando 0 PSI manométrico, ya podemos apagar el equipo desde el control remoto y posteriormente de la llave termomagnética y diferencial, ¿no? Entonces ya hemos recuperado el refrigerante en la unidad condensadora, ya podemos retirarlo y podemos reubicarlo, ¿no? A ver, Juan Flores, por aquí te pregunto. Vamos a ver. Siguiente preguntas. A ver, a ver, a ver, Johnny dice, ¿qué recomienda para una mejor protección de la tarjeta de los equipos? Bueno, una de las recomendaciones es, bueno, es tener en cuenta que el voltaje que tenemos en la red sea el adecuado. Estos equipos de aire acondicionado inverter son muy sensibles, son muy delicados. Claro está, ellos también poseen un rango de voltaje. Si no me equivoco, es un más o menos 10%, ¿no? De ese voltaje. Pero no recomiendo que el voltaje sea lo más bajo, o sea, que esté al mínimo, ¿no? Entonces, eso puede repercutir en dañar la tarjeta electrónica. Lo más recomendable es que ese voltaje se mantenga en el promedio, ¿no? Así es. Y luego, pues las conexiones eléctricas, que es necesario hacerlo correctamente, ¿no? Que son también muchos de los problemas de fallo, las malas conexiones eléctricas. Sí, a ver. Buenas noches. ¿Hay algún defecto como que pueda tener un equipo de aire acondicionado reciente adquirido? Sí, 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 eso puede pasar. Bueno, no siempre, pero a veces, digo por experiencia que a veces de fábrica vienen también los equipos con defectos. Oh, sí, eso sí, te comento que sí me ha pasado en campo, ¿no? Entonces, sí, puede suceder, ¿no? Pero los equipos vienen con garantía. Sí, Cristian, las recomendaciones, en este caso, he tomado como ejemplo un equipo mini split, ¿no? Y los procesos que se deben seguir, que es la prueba el tema de conexiones, la prueba de fugas, el vacío, la carga, se aplica también para otras máquinas de otras capacidades. Entonces, las recomendaciones son para los equipos de acondicionado en general, ¿no? Claro, es importante que ustedes vean el manual, porque en el manual, en algunas marcas, te brindan mucha información, ¿okay? Y en otros manuales, como que no hay tanta información, ¿okay? Y hay que buscar esa información para poder realizar una correcta instalación. Entonces, esa es la idea, ¿no? Eh, a ver, Orlando, eh, en este equipo mini split, en este equipo mini split, eh, se aplica utilizar una sola llave termomagnética y diferencial, ¿ok? En equipos de mayor capacidad, como de 24.000, 36.000, se puede optar por eso, como mencionas aquí, ¿okay? Utilizar una llave independiente para la unidad evaporadora y para la unidad condensadora, ¿ok? Bien,
Juan Flores, esa es una pregunta, sí, que no es definitiva. Por ejemplo, este equipo, aire acondicionado, no está la información en el manual, pero buscando información de la marca York para el tipo de máquinas inverter, mini split, indica que la elevación máxima entre unidades es de 10 metros, ¿no? Y la longitud de tuberías máxima es de 15 metros. En otras marcas, esa elevación podría verse incrementada, puede ser mayor, ¿ok? Sí, el 5, a ver, Onofre, el porcentaje de plata, bueno, lo más recomendable es utilizar el mínimo el 5%, ¿no? Para tubo cobre-cobre, ¿okay? Cobre-cobre, mínimo 5%. Ya cuando es soldadura con cobre, con acero, cobre con fierro, por ejemplo, se tiene que utilizar, bueno, de acuerdo a los manuales recomiendan plata al 50, ¿no? O he escuchado también al 45, he visto la última capacitación que tuve, al 45, ¿ok? Sí, bueno. Sí, y pues y aplicar ahí antes de el fundente, pues, ¿no? Que también lo más recomendable es utilizar el fundente en pasta, ¿ok? En pasta. O sea, aplicar el fundente en pasta, en este caso al frío, ¿no? Tanto en la hembra como el macho, y luego de proceder a soldar. En una, no tiene, ahí es soldar y terminar de soldar. Así es. No se puede hacer por partes. Bien, chicos, parece que ya nos hemos... ¿Sí? Ok. Bien, chicos, ya nos hemos pasado la hora. También agradezco su atención, su tiempo, su participación. Excelente a todos, gracias.